Hola, bienvenida y bienvenido a Claridad, el podcast desde la clase. Vanguardia de los trabajadores que te brinda herramientas, vías y análisis de la realidad latinoamericana para transformar tu vida, la de tu comunidad y la región. Hola, soy Carlos Sánchez. Esto es Claridad, podcast desde nuestra clase, Vanguardia de los Trabajadores de América Latina. En este episodio hablaremos sobre las campañas, y es que en Guatemala arranca el proceso de elecciones generales. Ha terminado el proceso de proselitismo, cargado de muchas campañas anticipadas. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros Carlos Méndez, experto en comunicación y campañas publicitarias. Hoy analizaremos qué tanto un producto como una fritura, una agua carbonatada, se parece en su proceso de venta a los partidos políticos hoy en Guatemala. Bienvenido a Claridad Podcast desde nuestra clase, Carlos Méndez. Queremos preguntarte, en ese sentido, ¿se parece a la venta de una fritura, de una agua carbonatada, el proceso de venta de un candidato de estos partidos prooligarcas en Guatemala? Y desde ya esperamos te puedas mejorar. Yo creo que la primera gran diferencia respecto a tu pregunta es que los productos, el que sea, atraviesan un proceso de construcción en el que hay medianamente un control de calidad que nos puede dar un precio. La mayoría de candidatos que nosotros tenemos no tienen un proceso de calidad, sino más funcionan por un proceso de oportunidad. Así es como van creciendo. Entonces sucede que si naces en un partido históricamente corrupto, de ninguna forma tu calidad para lo que se desea, que es el manejo de los recursos del Estado, va a ser buena. La administración del poder no lo va a tener. Y eso termina afectando seriamente porque en el mayor de los casos que se le pide a una persona que participe es porque tres cosas, digamos: es medianamente conocido en la comunidad, tiene los recursos económicos porque estas cosas son caras, y también pues tiene el tiempo, ¿verdad?, para dedicarle a la actividad, sobre todo de promoción, ¿verdad? Entonces, igual que un producto, el producto pues tiene una durabilidad, digamos, desde su construcción hasta su venta, pero tiene un proceso de calidad. En cambio, todo este proceso de los candidatos no tiene ninguno. Y la última cosa, diría yo, es que si una persona no compra un producto, pues no le afecta. Tanto la necesidad muchas veces es como producida, no es real. En cambio, con el producto del político, lo compre o no, siempre le afecta, porque la calidad de su origen es mala, ¿verdad? Es muy, muy mala. Por eso es que vemos hasta disparates haciendo cosas que creen que les van a llevar. Ahora empiezan a ir a tomar atol y se toman la foto, ayudan a la gente, saludan, una cuestión que nunca habían hecho porque están intentando convertirse en un producto apetecible para las personas, pero en realidad no nacen de un liderazgo de una organización. En Claridad Podcast desde nuestra clase estoy entrevistando a Carlos Quique Méndez sobre las campañas políticas en Guatemala. Y una pregunta importante, Carlos: ¿cuáles son los elementos recurrentes en las campañas políticas en Guatemala por estos partidos quemados y la mayoría financiados por la élite oligárquica? Sí existe una serie de recurrencias, pero para mí
Bueno, esto es extremadamente largo y el tiempo es muy corto, pero la primera recurrencia que veo yo es que todo el mundo vende la palabra cambio. Todos son el cambio, todos son la diferencia. Nadie vende estabilidad, aunque son partidos que llevan años en el poder. Y aquí van a disculpar los escuchas, los oyentes, que vamos a mencionar, disculpen la vulgaridad, pero por ejemplo, partidos como Vamos, UNE, PAN, Unionista, Valor, Viva, llevan años en esto y uno escucha el atrevimiento, una persona ahí innombrable, hija del genocida, por ejemplo, que dice un nuevo comienzo, una nueva historia. Y tienen en la historia del país años de estar, pero una recurrencia es eso. Otra recurrencia que es muy irónica es que cargan a los niños, besan a la viejita, saludan de abrazo, una cuestión que nunca en su vida han hecho, no tienen ninguna relación con la comunidad, no vienen de una base social, pero saludan como si lo fueran. Otra es que hablan de problemas como si los hubieran vivido. Y por eso, como no los han vivido, ofrecen soluciones hasta absurdas. Hablan de la desnutrición, por ejemplo, pero sus hijos nunca han sufrido ese problema. Hablan de la escuela, aunque no hayan tenido éxito en la escuela, en fin. Eso es muy, muy, muy patético. Y el otro es que vende fuerza. Vender fuerza es una redundancia casi de todos, porque si vemos los listados de inscripciones, vamos a ver, voy a decirlo de otra forma. Un partido puede inscribir 365 oportunidades, digamos, entre corporaciones, diputados, listados, 365. Y la mayor parte de los partidos hasta el día de hoy han inscrito el 30%, de 80 a 100. O sea, no tienen ni siquiera la capacidad de inscribir, porque no tienen presencia en el país. Y entonces eso ya es una muestra de enorme debilidad al participar. Es matemática simple. Si usted tiene 300 corporaciones y eso lo multiplica por 2,000, no digo ganar, pero 2,000, entonces su partido tiene una oportunidad de pasar a segunda vuelta. Pero si usted, como un partido normal, tiene inscritas 80, 100, usted no tiene posibilidades, usted no representa al país. Pero es una recurrencia decir somos la organización más grande del país, pero no es real, le están queriendo vender. Y a eso debemos de agregarle un tema recurrente, es esas falsas encuestas en donde el sistema económico ha decidido quién deba de ser su candidato. Hoy vemos la promoción de dos mujeres, ambas que ya nos mostraron lo que son capaces, o mejor dicho, lo que son incapaces de gobernar, y las encuestas las ponen ahí, pero no son encuestas reales. Son en realidad el mandato a que las personas piensen que ellas son las adecuadas, pero no tienen ninguna condición. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Viene una pregunta fundamental. El uso del vergonzoso y cobarde eslogan Dios, Patria y Libertad, que engloba esa visión que cortó la primavera democrática por el cobarde Carlos Castillo Armas, sigue siendo utilizado por los partidos Unionista y Valor, sinvergüenzas militares. ¿Qué engloba este enunciado Dios, Patria y Libertad, Quique? Bueno, hay que tener uno claro que en política, si algo nos han mostrado ya, es que nada sucede por casualidad. A veces sí hay cosas que se les salen de las manos, sobre todo cuando hacen abuso del poder, pero de fondo nada sucede por casualidad. Entonces,
El uso de este lema está aunado también al uso de dos colores, el azul y el rojo, en las tonalidades de la bandera de los Estados Unidos. El uso de estos dos elementos tiene la finalidad de hacernos creer que nos están vendiendo ya no un Estado, sino una república. Parten de ese principio de la construcción de una república para que por asociación se compare con los Estados Unidos. Pero de ahí no hay innovación, no hay cambio, todo es lo mismo y no muestran un principio de evolución y tampoco el respeto en el uso de las leyes, por ejemplo, sino que sencillamente es nuestro lema que se ha repetido por cientos de años y estos nuestros colores. En la historia de nuestro país, quienes han usado ese lema solo nos han dejado, como el nombre de la canción, tristes recuerdos. No tenemos un periodo en el que podamos decir ahora que están estos con ese lema, nunca han respetado a Dios, nunca han construido patria y mucho menos han permitido el uso de la libertad. Ahora ya antes el partido Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Unidad Anticomunista, el PUA, también utilizaban los mismos colores. Hemos de hacer hincapié en el tema cultural. Y cuando hablo de cultura con Q mayúscula. Porque yo le pregunto al pueblo, ¿qué? ¿Queremos la ignorancia en el gobierno? ¡No! ¿Queremos bienestar económico? ¡Sí! ¿Queremos funcionarios corruptos? ¡No! ¿Queremos estulticia y prevaricato? Más o menos. Ahí está. Se siente. Y ahora voy a terminar, porque yo sé que mañana Rodríguez será solo un mal recuerdo, porque yo sé que ustedes ya saben por quién deben votar mañana. Yo sé que ustedes ya saben que la honestidad tiene nombre. Ortega. Que hay un solo voto posible. Ortega. Que hay un solo candidato honrado. Ortega. Si quieren un gran gobierno, Ortega. un gran estadista y una administración incorruptible, entonces, ¿a quién van a votar mañana? Rodríguez. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Y ya a la mitad de este episodio de Claridad, Quique, hemos podido observar cómo el Tribunal Supremo Electoral ha sido parcializado para perjudicar a unos y dejar a otros, como a la hija del genocida Ríos Montt, en hacer campaña, hacer todo lo que quiera. ¿Qué diferencia existe entre el proceso de proselitismo y el proceso ya para hacer campaña abierta, llamar al voto? Cuéntanos esa diferencia y qué artimañas utilizaron algunos para hacer campaña anticipada con el beneplácito del Tribunal Supremo Electoral. Hay un periodo para cada... O sea, la ley ha normado, la ley de partidos políticos ha normado que hay como 3 grandes periodos, pero nos concentramos más en 2. El tiempo de campaña, que son 90 días antes de la votación, y todo el tiempo antes, que es un tiempo de proselitismo. Aquí es muy interesante porque la ley autoriza las siguientes cosas: afiliación, formación, capacitación, organización, difusión de la línea ideológica del partido y programas políticos. Alrededor de estos 6 grandes temas podría definirse
todas las actividades que en periodo proselitista, que es el periodo que termina 90 días antes de la votación, cuando ya se llega a campaña, todas estas podrían hacer los partidos. Sin embargo, cuando uno las analiza una por una, uno se da cuenta que lo único que pueden hacer es afiliar. ¿Por qué? ¿Cómo un partido va a formar y a capacitar si no es un partido capaz, si no es un partido formado? Si sus cuadros no han sufrido procesos constantes de formación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues dedicarse a afiliar, ¿verdad? A meterle gente. Como la mayor parte, yo diría el 95% de los partidos del país son vehículos electorales, no son partidos políticos, no tienen filiación con una base, no representan a un grupo social como tal, sino que sencillamente son el club de amigos que decidió invertir y apostarle al poder para enriquecerse. Entonces, todos estos procesos no los hacen. ¿Dónde se evidencia más? Que la mayoría de partidos no tienen una difusión de su ideología. No exponen quiénes son, cuáles son sus fundamentos, cuál es la filosofía de su partido, qué es lo que van a promover en el pensamiento social, de ninguna forma. Y finalmente podemos ver que no tienen un programa político que ofrecer. Una cosa es el programa político y otro es el plan de gobierno, que son cosas diferentes. Pero ningún partido se le ha visto que haga este tipo de propuestas en la fase de proselitismo. Se dedican exclusivamente a la palabrita, afíliate, vente con nosotros, pero como por emoción, no porque estas son las razones para que formes parte de este partido, y al formar parte vas a estar en la estructura ubicado de esta manera, y tu función social va a ser esta. Como no lo tienen, entonces es más fácil redundar y poner la palabrita en chiquito, afíliate, para cumplir con un requisito casi banal, cuando la obligación debería ser en el periodo en el que usted no está en el ejercicio de la campaña. Usted debe de difundir cuál es su ideología y cuál es su programa político. Y ya llegando a la parte final de este episodio de Claridad, en este conversatorio con Carlos Quique Méndez sobre las campañas políticas en Guatemala, se hace necesaria una pregunta para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué preguntas son vitales, Quique, que un elector se haga antes de ir a obsequiarle con moña su voto a un candidato? ¿Cuáles son las preguntas poderosas que se debe hacer para no caer en manos de sinvergüenzas que son aparatos de la élite oligárquica? Pues yo básicamente pensaría y aquí te voy a robar unos minutos, Carlos, pero yo pensaría que la primera pregunta que uno debe de hacerse es ¿cuál es la historia de vida de esta persona? ¿Ha sido una vida estable, de estudio, de profesionalización, de éxito empresarial o de éxito como empleado, funcionario público? ¿O si solo he vivido de la carroña como la mayoría de políticos que tenemos? La historia de vida productiva es muy importante, pero también lo es la historia de vida personal. ¿Ha sido una persona estable? ¿Ha sido una persona con una vida digna? ¿O ha sido una persona libertina? Ya sabemos, si ha sido una persona estable, pues sus decisiones serán estables, eso ya nos lo muestra su vida. Si es una persona libertina, pues de esa forma va a tomar las decisiones. La segunda es quién es el equipo que le acompaña. ¿Es gente nueva, capaz, profesional o son refritos del pasado? Y para refritos del pasado, para aclararle al público, tenemos ahí partidos como el PAN, como el Partido Valor, por ejemplo, como el Partido Vamos, UNE. Los unionistas son partidos refritos.
vienen de otros y ya encontraron la fórmula para quedarse ahí sentados y disfrutar de los bienes de la nación. Entonces esa pregunta también hay que hacérsela. Otra pregunta sería si tienen un plan de gobierno o tienen una idea de gobierno. A ver, el plan de gobierno tiene objetivos, tiene metas y sobre todo tiene un presupuesto. De todos los candidatos que hay ahora, solo he escuchado a uno que ha tomado iniciativas serias. Ese partido no inscribió a nadie en el Parlamento Centroamericano y entonces en su plan de gobierno dice tenemos 20 millones que vamos a ahorrarnos ahí y con eso vamos a hacer tal o cual cosa, A, B, C, D. Pero el resto lo que nos venden son ideas de gobierno. No tienen en realidad un objetivo bien trazado que nos cuentan. No tienen metas en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, para que nosotros en base a esa medición podamos saber si están cumpliendo o son más charadas como las que estamos acostumbrados a que nos vendan. Una forma muy sencilla de ver si es un plan o es una idea de gobierno, es que la idea de gobierno no tiene presupuesto. El plan de gobierno debe de tener presupuesto. Debemos saber con qué recursos y de dónde van a salir para la construcción de las cosas. Finalmente, Carlos, quiero robar 30 segundos para decirle a la patria que tanto amo que no acepten el juego perverso de los partidos tradicionales, que no acepten la repetición en los cargos de personas que ya nos han hecho mucho daño y que estemos siempre atentos a las maniobras de, sobre todo el partido en el poder, que buscando afianzarse persigue a quienes se oponen de manera directa y frontal diciéndonos la verdad. Es tiempo que Guatemala cambie y va a cambiar en la medida en la que sus ciudadanos se hagan cargo de las decisiones y de las elecciones. Es mejor decidir nosotros meternos en la política y que no la política decida meterse con nosotros, porque hasta ahora ha sido así y hemos salido muy mal parados. En este episodio de Claridad, podcast desde nuestra clase, hemos podido analizar las diferentes estrategias que utilizan partidos políticos, muchos de ellos ampliamente quemados, para buscar el voto de la gente. Venden sus ideas como quien vende un agua carbonatada, como quien vende un refresco, como quien vende una fritura. Al final no hay bases sólidas ni un compromiso con la clase trabajadora. Hemos podido también hacernos preguntas importantes y poderosas para la clase trabajadora para no regalarle su voto a quien solo le sonríe en época electoral, a quien solo le da la mano en época electoral. Partidos desde la clase trabajadora, esa es la pregunta y también el desafío para todos y todas. Esto ha sido Claridad. Nosotros les deseamos una muy buena Claridad. Usted sabe que nuestro partido tiene mayoría en el Parlamento, o sea que vamos a obtener una abundante partida presupuestaria para la tarea de la comisión. Eso quiere decir que si el doctor y yo lo recomendamos a usted para modificar el himno, sus honorarios van a ser realmente elevados y, discúlpeme que se lo diga con cierta crudeza, por lo tanto a usted le conviene que seamos amigos. Sí. Cuando digo amigos, estamos hablando de un 20%. No, momentito, caballeros, a ver si entendí bien. Yo no puedo traicionar mi honestidad ni mis principios. ¿Cómo le voy a dar el 20% de mis honorarios? No, maestro, tiene razón, pero por favor, ¿por quién nos ha tomado? Claro. ¿Cómo nos va a dar el 20% de sus honorarios? El 20% es para usted. Y el 90% para nosotros. La vanguardia de los trabajadores y trabajadoras crece compartiendo este podcast con tus contactos. Esto fue Claridad, podcast desde la clase.